En Japón, la idea de fantasma es mucho más compleja. Allí no todos los espíritus son iguales. No todos regresan por la misma razón. Y no todos buscan asustar. En el folclore japonés existe una clasificación muy clara de aquellos que no lograron descansar. Cada uno tiene un origen y un propósito distinto. En este video vamos a recorrer todos los tipos de fantasmas tradicionales en Japón, entender sus orígenes, y la razón de su existencia. Comencemos. Para entender los fantasmas japoneses, primero tenemos que hablar de los yurei. Los yurei representan a las almas humanas que, después de la muerte, no lograron alcanzar el descanso. La palabra yurei puede traducirse como espíritu tenue o alma difusa, y describe a aquellos difuntos que permanecen atrapados entre el mundo de los vivos y el más allá. A diferencia de la idea occidental del fantasma, que muchas veces aparece como una simple presencia etérea, el yurei está profundamente ligado a la emoción. No regresa sin motivo. Siempre hay algo que lo ata. En las creencias tradicionales de Japón, influenciadas por el budismo y el sintoísmo, cuando una persona muere su alma debe atravesar rituales funerarios específicos para poder encontrar la paz y convertirse en un espíritu ancestral protector. Si estos rituales no se realizan correctamente, o si la persona fallece en circunstancias cargadas de dolor, injusticia o sentimientos extremos, el alma puede quedar anclada al mundo terrenal. Ese estado de apego es lo que da origen al yurei. Lo que hace especialmente inquietante a estas figuras no es solo su presencia, sino la razón de su regreso. Un yurei nace de emociones intensas que no se resolvieron en vida. Puede ser un resentimiento profundo, una traición, una promesa incumplida o un amor que no aceptó el final. La tradición japonesa siempre ha dado gran importancia al equilibrio emocional y espiritual. Cuando ese equilibrio se rompe de manera extrema, el alma queda atrapada en ese desequilibrio incluso después de la muerte. La imagen clásica del yurei se consolidó durante el período Edo, especialmente en el teatro kabuki y en las ilustraciones ukiyo-e. Desde entonces, su apariencia se volvió inconfundible. Viste un kimono blanco, color asociado a los rituales funerarios en Japón. Su piel es pálida, casi sin vida. Lleva el cabello largo, negro y suelto, cayendo de manera desordenada sobre el rostro. Sus brazos cuelgan con las muñecas dobladas hacia abajo en una postura antinatural, y en muchas representaciones no tiene pies, como si flotara ligeramente sobre el suelo. Esta ausencia de pies simboliza que ya no pertenece completamente al mundo físico. El cabello suelto tiene un significado importante. En el Japón tradicional, las mujeres solían llevar el cabello recogido. Dejarlo suelto estaba asociado al luto o a situaciones fuera de lo normal. Por eso, la imagen del cabello largo cubriendo el rostro se convirtió en una señal inmediata de algo perturbador. Con el paso del tiempo, esta estética influyó directamente en el cine de terror japonés moderno, convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles del horror a nivel mundial. Más allá de su aspecto, el yurei representa una advertencia cultural. Es el recordatorio de que las emociones no resueltas pueden trascender incluso la muerte. Muchas historias tradicionales no solo buscaban asustar, sino también enseñar la importancia de cumplir promesas, actuar con justicia y mantener el equilibrio emocional. El miedo que provocan no es únicamente físico, sino moral. El verdadero terror no es la aparición del espíritu, sino la idea de que nuestras acciones pueden generar consecuencias que perduren más allá de la vida. En la tradición japonesa existe también la creencia de que durante el verano, especialmente en el festival de Obon, los espíritus regresan temporalmente al mundo de los vivos para visitar a sus familias. Sin embargo, el yurei no es un visitante pacífico que vuelve por costumbre, sino un alma que no pudo seguir su camino. Su presencia suele estar ligada a un lugar específico, a una persona concreta o a un evento que marcó su existencia. A lo largo de los siglos, los relatos sobre yurei han sido contados en noches calurosas para provocar escalofríos, han sido representados en obras teatrales y han evolucionado hasta el cine contemporáneo. Pero en esencia, el concepto permanece igual: un ser humano que murió con el corazón lleno de algo que no pudo soltar. Esa incapacidad de dejar ir es lo que lo convierte en una sombra persistente. Los yurei no son simples monstruos. Son tragedias que caminan. Son emociones que no encontraron cierre. Y quizá por eso resultan tan inquietantes.
Porque detrás de cada aparición hay una historia profundamente humana. Ahora que entendemos qué es un yurei, podemos empezar a explorar los distintos tipos de fantasmas que existen en la tradición japonesa. Dentro del universo de los yurei, el onryo es quizá la manifestación más temida. La palabra onryo puede traducirse como espíritu vengativo o alma rencorosa, y describe a aquellos difuntos cuyo resentimiento es tan intenso que trasciende la muerte. No regresan simplemente porque no pudieron descansar, sino porque desean castigar. El onryo nace cuando una persona muere cargando una emoción extrema de odio, traición o injusticia. En la tradición japonesa, se cree que ese resentimiento no desaparece con el último aliento. Al contrario, puede fortalecerse en el más allá. El resultado es un espíritu cuya única motivación es hacer que otros experimenten el mismo dolor que sufrió en vida. A diferencia de otras manifestaciones espirituales, el onryo no siempre se limita a su agresor directo. En muchos relatos clásicos, su ira se desborda y afecta a cualquiera que esté cerca, provocando desgracias, enfermedades, locura o incluso la caída de familias enteras. El mensaje cultural detrás de estas historias es claro. La injusticia genera consecuencias que pueden expandirse más allá de lo imaginable. Uno de los ejemplos más conocidos en la tradición es Oiwa, del relato Yotsuya Kaidan. Traicionada y manipulada por su esposo, Oiwa muere en circunstancias trágicas y regresa como un espíritu deformado y atormentado. Su aparición no solo persigue al culpable, sino que lo lleva lentamente a la desesperación y la ruina. Esta historia, popularizada en el período Edo a través del teatro kabuki, consolidó la imagen del espíritu femenino de cabello largo y rostro perturbador que más tarde influiría en el terror japonés moderno. El onryo también refleja una dimensión social importante. En el Japón antiguo, donde las jerarquías eran estrictas y muchas personas no podían expresar abiertamente su sufrimiento, la figura del espíritu vengativo se convirtió en una forma simbólica de justicia. Aquellos que no podían defenderse en vida encontraban en la muerte una voz poderosa e imparable. Visualmente, el onryo comparte la apariencia clásica del yurei. Kimono blanco funerario, piel pálida, cabello negro suelto y una presencia flotante. Sin embargo, lo que realmente lo distingue no es su forma, sino su atmósfera. Su presencia suele ir acompañada de un ambiente pesado, silencioso, casi sofocante. No necesita gritar ni correr. Su sola aparición es suficiente para anunciar que algo inevitable está por suceder. Más que un simple fantasma vengativo, el onryo representa el poder destructivo del resentimiento. Es la materialización del dolor que no fue escuchado, de la injusticia que no fue reparada. Y en las historias japonesas, una vez que un onryo ha despertado, detenerlo no es sencillo. Porque lo que lo mueve no es el capricho, sino una herida que jamás cerró. La ubume es una de las manifestaciones más tristes entre los yurei. Su nombre puede traducirse como mujer que dio a luz, y representa el espíritu de una madre que murió durante el parto o poco después, dejando a su hijo en el mundo de los vivos. A diferencia del onryo, cuya presencia está marcada por el rencor, la ubume está ligada principalmente al dolor, la preocupación y el apego maternal. En muchas historias tradicionales, la ubume aparece de noche, bajo la lluvia o en caminos solitarios. Suele cargar a un bebé en brazos y pedirle a un extraño que lo sostenga por un momento. La persona acepta, pero al poco tiempo el bebé se vuelve cada vez más pesado, hasta transformarse en algo imposible de cargar. Cuando la persona mira nuevamente, la madre ha desaparecido. En algunas versiones, el bebé también desaparece. En otras, se revela que era una piedra o una figura inerte. Este tipo de relato no busca solamente provocar miedo, sino transmitir una profunda sensación de tristeza. La ubume no regresa para castigar, sino porque su instinto maternal no se extinguió con la muerte. En la mentalidad tradicional japonesa, el lazo entre madre e hijo es sagrado, y la idea de una madre incapaz de proteger o criar a su hijo es una tragedia espiritual. Ese apego tan fuerte es precisamente lo que la ata al mundo terrenal. En algunas leyendas, la ubume también puede aparecer comprando dulces o ropa para su hijo fallecido, pagando con monedas que más tarde se transforman en hojas secas. Estos detalles refuerzan la idea de que su presencia está ligada a la incapacidad de aceptar la separación. No entiende completamente que ha muerto, o simplemente se niega a dejar de cumplir su papel de madre. Visualmente, la ubume puede parecerse a otros yurei.
Piel pálida, cabello largo y oscuro, vestimenta blanca. Sin embargo, su expresión suele ser más melancólica que furiosa. No transmite odio, sino una mezcla de tristeza y desesperación silenciosa. Su terror no es explosivo, sino emocional. La figura de la Ubume también funcionaba como advertencia en épocas antiguas, recordando los peligros del parto en tiempos donde la medicina era limitada. La alta mortalidad materna hacía que estas historias reflejaran una realidad dolorosa. Al mismo tiempo, ofrecían una explicación espiritual a una pérdida difícil de aceptar. Más que un espectro vengativo, la Ubume simboliza el amor que se resiste a desaparecer. Es la imagen de un sentimiento tan fuerte que ni siquiera la muerte logra romperlo. Y quizá por eso su historia resulta tan inquietante. Porque no habla de odio, sino de un amor que nunca pudo despedirse. El Goryeo representa una manifestación más amplia y aterradora del resentimiento después de la muerte. A diferencia del Onryo, cuyo rencor suele dirigirse hacia personas específicas, el Goryeo es el espíritu de alguien que en vida tuvo poder, influencia o una posición elevada, y cuya muerte injusta desencadena consecuencias que afectan a toda una comunidad o incluso a una nación. La palabra Goryeo puede traducirse como espíritu honorable, aunque el término encierra una ironía inquietante. No se trata de un espíritu benevolente, sino de un alma que, tras sufrir traición, exilio o ejecución injusta, regresa convertida en una fuerza capaz de provocar desastres. En el período Heian, cuando ocurrían epidemias, incendios, tormentas o muertes inesperadas dentro de la corte imperial, muchas veces se atribuían estos sucesos a la ira de un Goryeo. Uno de los casos más conocidos es el de Sugawara no Michizane, un erudito y político del siglo IX que fue exiliado tras intrigas en la corte. Poco después de su muerte, una serie de calamidades golpearon Kioto. Rayos destruyeron edificios importantes, miembros de la corte murieron repentinamente y se extendió la idea de que su espíritu estaba vengándose. Para apaciguarlo, se construyó el santuario Kitano Tenmangu y se le otorgó un estatus divino. De esta manera, el temor hacia su espíritu fue transformado en veneración. Este detalle es clave para entender al Goryeo. A diferencia del Onryo, cuya historia suele terminar en destrucción o liberación, el Goryeo muchas veces era calmado mediante rituales oficiales. Se realizaban ceremonias llamadas Goryoe para apaciguar a estos espíritus y evitar que continuaran enviando desgracias. Es decir, el miedo se institucionalizó. El Estado mismo reconocía la posibilidad de que un espíritu vengativo estuviera causando caos. El Goryeo refleja una dimensión política del miedo espiritual. En una sociedad donde el orden y la jerarquía eran fundamentales, la idea de que una injusticia cometida contra alguien poderoso pudiera desestabilizar el país entero funcionaba como advertencia moral. La traición y la corrupción no solo tenían consecuencias humanas, sino también sobrenaturales. Visualmente, el Goryeo no siempre tiene una imagen tan definida como otros yurei. Puede aparecer como una figura noble vestida con ropajes de la corte, o manifestarse indirectamente a través de fenómenos naturales violentos. Su presencia no necesita mostrarse físicamente para sentirse. Se manifiesta en rayos que caen sobre palacios, en enfermedades que se propagan sin explicación, en incendios repentinos. Es un espíritu cuya ira se expresa a través del entorno. Más que un simple fantasma vengativo, el Goryeo representa el temor colectivo a la injusticia no resuelta en las altas esferas del poder. Es la idea de que incluso los gobernantes no pueden escapar a las consecuencias de sus actos. Y en la tradición japonesa, cuando un Goryeo despertaba, no bastaba con ignorarlo. Había que reconocer su existencia, rendirle respeto y transformar su ira en algo que pudiera ser contenido. En los mares japoneses, existen los Funayurei, cuyo nombre puede traducirse como espíritus de barco. Se trata de almas de personas que murieron en el mar, ya sea por naufragios, tormentas o accidentes, y que no pudieron recibir los rituales funerarios adecuados. Al quedar sus cuerpos perdidos en el océano, sus espíritus permanecen ligados a las aguas, vagando entre la niebla y la oscuridad. A diferencia de otros yurei que suelen aparecer en caminos o viviendas abandonadas, los Funayurei pertenecen completamente al mar. Su escenario es la noche, la bruma espesa y el sonido inquietante de las olas golpeando la madera de una embarcación.
En muchos relatos tradicionales, estos espíritus se acercan silenciosamente a los barcos de pescadores y marineros, apareciendo como figuras pálidas que emergen desde el agua o que se aferran al casco de la nave. Una de las características más inquietantes de los Funayurei es que no siempre atacan de manera directa. En varias leyendas, se acercan a los barcos y piden un hisaku, un cucharón utilizado para sacar agua de la cubierta. Si los marineros se lo entregan, el espíritu comienza a llenar la embarcación con agua hasta hundirla. Por eso, en algunas regiones costeras se desarrolló la costumbre de entregar un cucharón sin fondo, para engañar al espíritu y evitar el naufragio. El origen de estas historias está profundamente ligado al miedo real al mar. Durante siglos, la navegación en Japón era peligrosa y dependía completamente del clima. Las tormentas repentinas, los tifones y los errores de cálculo podían significar una muerte inmediata. Sin cuerpos que recuperar y sin funerales adecuados, la idea de que las almas quedarán atrapadas en el océano ofrecía una explicación espiritual a tragedias que de otro modo resultaban incomprensibles. En términos simbólicos, los Funayurei representan la culpa, el miedo y el respeto hacia el mar. En algunas versiones, estos espíritus no buscan venganza por maldad, sino que arrastran a otros marineros por envidia o desesperación, como si intentaran compartir su destino. En otras, aparecen como advertencias antes de una tormenta, convirtiéndose en presagios de desastre. Visualmente, suelen describirse como figuras humanas empapadas, con cabello oscuro pegado al rostro y ropajes que gotean constantemente. A veces solo se ven manos que emergen del agua, intentando aferrarse a la borda del barco. Su presencia no necesita gritos ni violencia explícita. El simple hecho de ver una silueta flotando junto al barco, en medio de la noche es suficiente para helar la sangre. Más que simples fantasmas marinos, los Funayurei son la personificación del temor ancestral hacia el océano. En una cultura insular como la japonesa, el mar ha sido fuente de vida y de muerte. Y en las leyendas, cuando alguien desaparece bajo las olas sin despedida ni descanso, su espíritu puede seguir navegando eternamente entre la niebla, esperando el momento de volver a surgir desde las profundidades. El Zashiki Warashi ocupa un lugar peculiar entre las entidades espirituales. A diferencia de otros yurei asociados al rencor o la tragedia, el Zashiki Warashi es descrito como un espíritu infantil que habita en el interior de las casas tradicionales, especialmente en habitaciones con tatami. Su nombre puede traducirse como niño del salón o niño de la habitación, haciendo referencia directa al espacio doméstico donde se manifiesta. Se le describe como un niño o niña de entre 5 y 10 años, con vestimenta tradicional y una apariencia común, aunque ligeramente pálida o con un aire extraño. No suele mostrarse de forma amenazante. En muchas historias, los habitantes de la casa solo perciben su presencia a través de risas infantiles, pasos suaves en habitaciones vacías o pequeños objetos que cambian de lugar. Lo más interesante del Zashiki Warashi es que no es considerado un espíritu maligno. De hecho, su presencia está asociada con la buena fortuna. Se dice que las familias cuya casa es habitada por uno de estos espíritus prosperan económicamente y gozan de estabilidad. Sin embargo, si el Zashiki Warashi decide marcharse, la desgracia suele seguir poco después. Negocios que quiebran, pérdidas económicas o infortunios inesperados aparecen como consecuencia de su partida. Esta dualidad convierte al Zashiki Warashi en una figura inquietante, aunque no aterradora en el sentido clásico. No busca venganza ni causar daño directo. Más bien, representa una presencia invisible que influye en el destino del hogar. Es un recordatorio de que lo sobrenatural en Japón no siempre es hostil. A veces es protector, pero caprichoso. Algunos investigadores del folclore sugieren que la figura del Zashiki Warashi pudo originarse como una manera de explicar ruidos inexplicables en casas antiguas de madera, o incluso como una forma simbólica de representar a niños fallecidos que permanecían ligados al hogar familiar. En cualquier caso, su leyenda se consolidó especialmente en la región de Tohoku, donde todavía hoy existen posadas que afirman estar habitadas por uno. Visualmente, el Zashiki Warashi no comparte la imagen clásica del yurei de cabello largo y kimono blanco. Se presenta más como un niño común, lo que lo hace aún más desconcertante. La idea de una presencia infantil invisible que observa y juega dentro del hogar crea una sensación de inquietud sutil, diferente al terror explosivo de otras historias. El Zashiki Warashi encarna una forma distinta de lo sobrenatural japonés.
una mezcla de inocencia y misterio. No es un espíritu que regresa por odio, sino una entidad ligada al espacio doméstico y al destino familiar. Y quizá por eso resulta tan fascinante, porque en lugar de aparecer en caminos oscuros o cementerios, se manifiesta en el lugar que debería ser el más seguro de todos, el hogar. El Fuyurei es un espíritu errante que no posee un objetivo claro ni un lugar al que pertenecer. A diferencia de otros Yurei impulsados por venganza o apego específico, el Fuyurei vaga sin rumbo fijo, como si estuviera perdido entre el mundo de los vivos y el más allá. No necesariamente busca dañar, pero su presencia genera incomodidad, sensación de vacío y un ambiente pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. El Jibakurei, en cambio, es un espíritu atado a un sitio concreto. Puede estar ligado a una casa, un bosque, un pozo o cualquier lugar donde ocurrió un evento traumático. No puede alejarse de ese punto, como si una cadena invisible lo mantuviera allí. Las personas que visitan ese lugar pueden sentir cambios bruscos de temperatura, malestar o una sensación persistente de ser observadas. El espacio mismo parece cargado de memoria. El Ikiryo es uno de los conceptos más inquietantes dentro de la tradición japonesa, porque no se trata de alguien que ya murió. Es el espíritu de una persona viva que, debido a emociones extremadamente intensas como celos, odio o obsesión, se separa temporalmente de su cuerpo y afecta a otros. En algunos relatos, la persona ni siquiera es consciente de que su espíritu está atacando o perturbando a alguien. El Ikiryo demuestra que, en la visión tradicional japonesa, las emociones descontroladas pueden tener consecuencias sobrenaturales incluso antes de la muerte.